Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de los siguientes minutos. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre posibles complicaciones de presentar influenza con COVID-19. Usted recordará que en programas anteriores hemos hablado de este término que se conoce como la sindemia, cuando confluyen en tiempo y espacio dos, tres o más padecimientos o enfermedades, en este caso enfermedades que afectan a una gran cantidad de la población. Vamos a hablar de vacunas y tratamientos para ambas enfermedades respiratorias. Se registra el primer caso de COVID-influenza en México. Se trata de una mujer de 54 años con sintomatología leve en ambas enfermedades. Le contaremos, por supuesto, detalles de este primer caso. Especialistas hacen un llamado a la población para que aprendan a diferenciar los síntomas de enfermedades, sobre todo la diferencia entre COVID e influenza. En vista de la inminente llegada de la temporada invernal, sobre todo en el hemisferio norte, y el inicio de la temporada de influenza, las autoridades de salud están ya lanzando campañas de concientización, de prevención para mitigar la transmisión del virus de la influenza estacional. Francia está por cuadruplicar su primera ola de COVID. Reino Unido y Bélgica crecieron al triple. Hoy también estaremos actualizando información de lo que sucede en el continente europeo. Nuestro reporte nos llega hoy desde Honduras. Lo tendremos en vivo y en directo gracias al trabajo y al esfuerzo de nuestros compañeros reporteros. Vamos pues a la pieza que da marco, que da introducción a este programa y nos la presenta como todos los días nuestra compañera Isaura López Villalobos. Los cambios de temperatura se vuelven una preocupación para los sistemas de salud mundial al conjuntarse varios virus respiratorios que pueden llegar a ocasionar neumonías fatales que en conjunto con COVID-19 se encienden los focos de alerta. Más de un centenar de virus circulan a nuestro alrededor que pueden ocasionar grandes afectaciones no solo al sistema respiratorio, como es el virus de influenza, pero al haber una vacuna, sus síntomas parecen ser controlables. Sin embargo, con la presencia del SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19, hay mayor alarma de que los servicios de salud se sobresaturen al tener pacientes con múltiples enfermedades crónicas afectados por el nuevo coronavirus e influenza a la vez, la llamada sindemia. Con la entrada de invierno en el cono norte, los ojos internacionales están dirigidos a estos países en el monitoreo de las políticas públicas sanitarias y en la difusión social de mantener las medidas sanitarias y ampliar el esquema de vacunación de influenza. Resultados preliminares en países del cono sur como Australia, Chile y Sudáfrica muestran que la temporada invernal tuvieron más casos de sincitial, rinovirus, adenovirus, influenza y SARS-CoV-2, sin causar, al parecer, graves afectaciones. Las defunciones reportadas fueron bajas por neumonía, influenza y COVID-19, a lo que se tenía proyectado, de acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud. Lo atribuyen a las acciones establecidas por la emergencia sanitaria a inicios del año 2020. Organismos de salud internacional recomiendan ampliar la vacunación contra influenza. La meta es lograr que 7 de cada 10 personas estén protegidas, además de seguir con el uso de la mascarilla, la sana distancia y evitar acudir a lugares cerrados o de convivencia. A nivel mundial, la influenza se estima que mata entre 290,000 y 650,000 personas cada año. Ante los tiempos en que se vive y de incertidumbre, se recomienda ampliar todas las medidas para prevenir infecciones respiratorias como influenza y COVID-19. Informó Isaura López Villalobos.
Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Desde ahí nos reporta nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE. Antonio, qué gusto saludarte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 en el mundo son ya casi 40 millones, mientras que los fallecidos se mantienen en 1,1 millones, de acuerdo con las estadísticas que diariamente actualiza la Organización Mundial de la Salud. Las cifras siguen en rápido aumento, especialmente en Europa y América. Estados Unidos, el país más afectado, ha superado los 8 millones de casos y naciones como Argentina, Colombia o España podrían en los próximos días alcanzar el millón de contagios, según las cifras de la OMS. Uno de los países donde más rápidamente aumentan los casos es Francia, que ha adelantado en los últimos días a Perú y México y ya es el octavo país más afectado del planeta, con 860.000 infecciones y más de 30.000 nuevos casos diarios en algunas jornadas, una tasa semejante a la de naciones como Estados Unidos o Brasil. En estas circunstancias, el mundo mira a Asia, región que pese a haber sido la primera en registrar casos del nuevo coronavirus, ya a finales del pasado año, es ahora con diferencia la zona menos golpeada del mundo por la pandemia, con apenas 700.000 casos y 14.000 muertos, pese a ser una de las regiones más pobladas del planeta. En este sentido, los expertos de la OMS subrayan que Asia-Pacífico ha logrado controlar la COVID-19 porque no se relajó cuando los contagios descendieron. Según el director de emergencias sanitarias de este organismo, Mike Ryan, muchos otros países dibujaron una línea de meta imaginaria y cuando llegaron a ella frenaron sus actividades de prevención, mientras que los países de Asia las continuaron. El experto irlandés también resaltó que esos países han contado con la ventaja de que su opinión pública confía más en sus gobiernos y cumple mejor y a más largo plazo las medidas que les han pedido. Citando los ejemplos de Corea del Sur, Japón, China, Taiwán, Singapur o Australia, Ryan también afirmó que todos han centrado su estrategia en la detección de casos y la cuarentena de contactos, a los que no solo se les mandó a casa, sino que se les dio apoyo en forma de alojamiento, alimentación o servicios de ayuda. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio. Como siempre, un gusto saludarte, nuestro compañero Antonio. Igualmente, Belén, un saludo. Hasta luego, es Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza. Y mire, le decíamos ya al inicio del programa, uno de los temas que estaremos abordando hoy tiene que ver con las vacunas. La UNICEF prepara ya la distribución, la logística que llevará a cabo una vez que se tenga la vacuna contra COVID-19. La UNICEF explicó que una vez terminadas las fases de ensayos clínicos y cuando las vacunas ya estén autorizadas y recomendadas para su uso, se necesitará el mismo número de jeringas que de dosis de inmunización, con el fin de garantizar el suministro inicial y asegurar que las jeringuillas lleguen a los países antes que las vacunas de la COVID-19. La UNICEF almacenará durante este año 520 millones de jeringas. A esta cifra habrá que agregarle otras 620 millones de jeringas que UNICEF comprará para diferentes programas de vacunación contra el sarampión, la fiebre tifoidea y otras enfermedades prevenibles. La vacunación contra la COVID-19 será una de las mayores tareas a gran escala en la historia de la humanidad y se tendrá que actuar con la misma rapidez con que se pueden producir las vacunas. Además de las jeringas, UNICEF también está comprando 5 millones de cajas de seguridad que el personal de los centros de salud usará para eliminar de forma segura las jeringuillas y las agujas usadas, y así evitar el riesgo de accidentes. La Alianza para las Vacunas reembolsará el importe que el Fondo de la ONU para la Infancia haya gastado en la adquisición de las jeringuillas y cajas de seguridad, para utilizarlas posteriormente en el mecanismo COVAX, para el acceso mundial a las vacunas contra la COVID-19 u otros programas de inmunización financiados por la Alianza para las Vacunas, en caso de que fuera necesario, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí tiene usted este proyecto que tiene la UNICEF precisamente
para dotar de vacunas a quienes lo requieran. Una vez insistimos en que cuando la vacuna se tenga ya preparada, como usted sabe y como le hemos contado, hay un número importante de proyectos hoy por hoy buscando precisamente el antídoto. Hay algunas que van en etapas mucho más avanzadas, incluso otras como la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa, que ya tiene pedidos de diferentes países para su distribución. Ha habido también información periodística en el sentido de que Rusia ya está vacunando a su población con esta vacuna. Sin embargo, también hay diversos cuestionamientos en torno a este biológico debido a que aparentemente no cumplió con todas las fases a las que se ven obligados quienes están hoy en búsqueda de esta vacuna. Le recordamos las formas de hacer contacto @canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través del WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Y mire, países del Caribe aseguran su participación en la distribución de vacunas contra COVID-19. La Agencia de Salud Pública del Caribe echó mano del financiamiento de la Unión Europea para los pagos iniciales de la compra de 1 millón de dosis de vacunas contra la COVID-19 para los países de la región. Los 12 Estados miembros se suscribieron a la Alianza de Vacunas, la administradora de COVAX. Este pago inicial es aproximadamente el 15% del valor de las vacunas que los países tienen la intención de adquirir en el futuro, lo cual oscila entre el 15% y el 33% de sus poblaciones. Antigua, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Jamaica y las Islas Turcas y Caicos fueron apoyados con el 100% del pago inicial requerido por la línea COVAX. Carvás Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud, señaló que el acceso global equitativo a una vacuna a través de la instalación COVAX permitirá a los países, en la primera fase, recibir una cantidad de dosis equivalente al 20% de su población. Con este volumen se va a proteger a los trabajadores de la salud, colaboradores de primera línea y a aquellos en mayor riesgo, como las personas de 65 años o más y los adultos con afecciones subyacentes. Actualmente se están estudiando cerca de 200 candidatos a vacunas, pero todavía no se sabe qué vacuna o vacunas se consideran seguras o eficaces. Por ahora hay 10 vacunas en la fase 3 de ensayos clínicos, todas ellas en negociaciones con la instalación COVAX. En algunos países que dependen del turismo también va a incluir a trabajadores del sector, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Tiempo ya de hacer nuestra primera pausa. Usted no se vaya, regresamos con mucho más. Ante la inminente llegada del invierno, sobre todo en el hemisferio norte del continente americano, las autoridades se preparan ya para lanzar campañas de concientización entre la población y particularmente para que puedan diferenciar entre un cuadro de influenza y uno de COVID. Según la descripción de la propia Organización Panamericana de la Salud, la influenza es una infección vírica que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y ocasionalmente los pulmones. La infección afecta generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, dolores de cabeza, malestar general, tos seca, dolor de garganta y rinitis. El virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de las gotas de saliva y aerosoles expulsados con la tos, los estornudos y al hablar. La influenza suele propagarse rápidamente en forma de epidemias estacionales. La mayoría de los afectados se recuperan en 1 o 2 semanas, sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños pequeños, personas de edad y personas con otras patologías como enfermedad obstructiva crónica, asma, entre otras, puede agravarse provocando neumonía y causar la muerte. Para la influenza hay tratamiento y también vacuna, que por cierto ya se encuentra disponible en la mayor parte de las Américas. El organismo internacional recuerda que el lavado de manos puede salvar vidas, ya que reduce en un 50% la incidencia de las tasas de diarrea entre niños menores de 5 años y al mismo tiempo disminuye las infecciones respiratorias a un 25%, informó Rocío López Fonseca.
Muchas gracias, Rocío, por esta información que nos da pie para presentar, como todos los días, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido, buenos días. Hola, Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, gracias por acompañarnos. Bueno, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver precisamente esto con la llegada del invierno, que trae consigo además el incremento en otras enfermedades respiratorias, más allá de COVID-19, la temporada estacional, doctor, y quizá la preocupación, como ya la escuchábamos de parte de nuestra compañera Rocío López Fonseca, es poder diferenciar entre un cuadro de influenza y uno de COVID, no solamente para el paciente, sino incluso para los médicos, doctor. Por supuesto, Belén, muchos síntomas de COVID y de influenza son similares y al propio personal de la salud nos va a representar un reto la diferenciación clínica de estas dos patologías. Por fortuna tenemos exámenes de laboratorio que nos ayudan a confirmar uno u otro diagnóstico o eventualmente los dos, porque las enfermedades pueden coexistir. En ese sentido, empecemos por hablar de algunas similitudes y algunas diferencias clínicas que puedan ser de utilidad para quienes nos están escuchando. En primera instancia, las similitudes son, efectivamente, como bien lo señalaba Rocío en su nota, síntomas generales como fiebre, dolor de cabeza que se puede presentar en ambas patologías, malestar general, dolores musculares y articulares, puede existir dolor faríngeo o ardor faríngeo, síntomas catarrales, pueden ocurrir tos y dificultad para respirar en los casos que se complican con neumonía en una y otra patología. Sin embargo, por ejemplo, son más comunes los síntomas gastrointestinales en COVID que en influenza. Y cuando hablo de síntomas gastrointestinales, me refiero a náuseas, a vómito o diarrea y disconfort abdominal en la modalidad de dolor abdominal o de distensión abdominal. Eso es más común en COVID que en influenza. Y los síntomas más distintivos en COVID con respecto a influenza son la anosmia, la pérdida de la capacidad de oler, y la ageusia, que es la dificultad para la percepción de sabores. Cuando se presentan estos dos últimos, casi indudablemente estamos hablando de COVID-19, ya que en influenza se pueden presentar solamente en 1% de los pacientes, mientras que en COVID-19 se puede presentar hasta en el 20% de los pacientes. Entonces, creo que para abrir boca, estos son algunos de los principales signos o síntomas distintivos de una y otra enfermedad. Ahora, doctor, respecto a la manera de prevención, de tomar medidas para no contagiarnos, en este caso de influenza, ¿son similares a las de COVID? Muy similares. ¿Van de la mano? ¿Lo que sirve para uno sirve para la otra, doctor? Exactamente. Ahí no habría distinción en cuanto a alguna medida. De hecho, las medidas que hemos adoptado con respecto a COVID-19 las aprendimos o debimos haberlas aprendido en el 2009 con la pandemia de influenza. Y seguramente recordarás, Belén, que ya desde aquel tiempo hablábamos de lavado de manos frecuente, hablábamos del uso de cubrebocas. Posiblemente en el caso de COVID-19 hemos estado más insistentes con respecto al uso de cubrebocas generalizado. En el tiempo de la pandemia de 2009 de influenza, hablábamos mucho del uso de cubrebocas de la persona que tuviera manifestaciones clínicas para evitar la transmisión a los demás. ¿Por qué ahora hemos sido más enfáticos con respecto al uso generalizado? Bueno, porque el porcentaje, y aquí viene otra diferencia, de pacientes asintomáticos, pero que pueden transmitir la enfermedad a los demás, en COVID es más alta que en influenza.
En COVID es de entre el 40 y 45%. En influenza es de solo el 10 al 15%. Entonces, por eso hemos sido más enfáticos en el uso de cubrebocas generalizado en este COVID-19 respecto de influenza. Pero las demás medidas, la distancia, etcétera, aplica prácticamente para todas las enfermedades respiratorias, porque, por ejemplo, lo relativo a la distancia entre personas, pues tiene que ver con lo que conocemos científicamente y perfectamente confirmado de lo que es capaz de viajar una gota del tracto respiratorio, tanto cuando hablamos, como cuando estornudamos, como cuando tosemos, ¿no? Al estornudar pueden viajar incluso hasta 9 o 10 metros de distancia, cuando tosemos alrededor de 3 a 6 metros de distancia, pero cuando hablamos a 1.5 metros de distancia. Por eso la recomendación de que por lo menos se guarden 1.8 metros de distancia, que corresponde a los 6 pies, y si son 2 metros, mucho mejor, y que cuando se tose o estornuda, aún portando el cubrebocas, utilicemos el mecanismo o la maniobra de etiqueta, que es cubrir la vía respiratoria con la parte interna del codo, para que ese estornudo o esa tos represente nulo riesgo para los demás. Claro. Ahora, doctor, ¿cómo se transita en una enfermedad y otra? Pensaba, por ejemplo, en el periodo de incubación, si es similar, y el periodo en el desarrollo de la enfermedad, porque hemos aprendido con COVID que los días fatales, por decirle de alguna manera, son 14. ¿Qué pasa con la influenza, por ejemplo? Otra gran diferencia que nos debe ayudar a los clínicos y que además ayuda a las personas a orientar un poco y diferenciar entre ambas patologías. Primer punto, periodo de incubación. Recordemos que el periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la llegada del patógeno y el inicio de los síntomas. En influenza el periodo de incubación es más corto, es de entre 2 y 4 días, el promedio son 3 días, mientras que en COVID-19 el periodo de incubación son 5 días y medio aproximadamente promedio. Claro que en COVID puede ser tan corto como 2 días y tan extenso como 14 días. Pero difícilmente en influenza vamos a tener un periodo de incubación tan amplio como 14 días. Entonces, otra gran diferencia, el periodo de incubación de influenza es más corto de COVID. Entonces, esto quiere decir que si alguien estuvo en contacto con una persona con síntomas respiratorios y en 2 días desarrolla manifestaciones respiratorias similares o fiebre, o tos, o cefalea, ese periodo de incubación tan corto sugiere más influenza que COVID-19. ¿Y en cuanto a la duración de los síntomas o de la enfermedad, doctor? En cuanto a la duración de los síntomas, en general, influenza es más corta la duración. Influenza habitualmente tiene 7 días de sintomatología. Y en un momento hablamos de la gravedad y además de la letalidad también. 7 días, mientras que COVID-19 puede tener en los casos leves sintomatología de 10 días aproximadamente, promedio, 10 días, pero en los casos graves o en los casos críticos, evidentemente esto se puede prolongar mucho más tiempo. Entonces también influenza, periodo de sintomatología más corto, y COVID-19, sintomatología más larga. Doctor, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos me gustaría que nos hablara precisamente de qué pasa con los casos de influenza que se agravan y aquellos que pues no generan mayores contratiempos. Me dicen que tenemos tiempo todavía, doctor. La pregunta específica era, en el caso, cuando una persona se enferma de influenza, ¿hay riesgo también de agravar la salud? ¿Y cuáles serían las principales repercusiones que tiene la influenza en el organismo? Claro que sí. Mira, Belén,
Los pacientes con influenza tienen también riesgo de agravarse y, por supuesto, hay riesgo de muerte. Los pacientes con mayor riesgo son los pacientes en los extremos de la vida, particularmente los adultos mayores. También influye obesidad, también influye diabetes, enfermedad cardiovascular, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de manera muy similar a lo que ocurre con COVID-19. Son casi los mismos grupos de mayor riesgo, mujeres embarazadas de igual forma. Sin embargo, si nos profundizamos un poco al punto de vista molecular, ¿por qué los síntomas de COVID-19 son más extensos y tienen una mayor variedad con respecto a influenza? Primero, es porque, de nuevo, el receptor celular que recibe al virus de COVID-19, a este nuevo coronavirus, en la proteína de su superficie, conocida como proteína espicular, ese receptor, llamado enzima convertidora de angiotensina tipo 2, se encuentra distribuido en un mayor número de células de nuestro organismo, en el pulmón, en el cerebro, en el corazón, en los vasos sanguíneos, hígado, tracto gastrointestinal, etc. No así el receptor que recibe a la proteína de la superficie del virus de la influenza, que ahí particularmente es una proteína conocida como hemaglutinina. Esta diferencia hace que los síntomas de influenza no sean tan amplios, sino más enfocados al tracto respiratorio. Pero el paciente que tiene influenza puede desarrollar una neumonía grave, que también es de tipo intersticial y también es de clasificación atípica, parecida a la de COVID, con algunas diferencias, por ejemplo, radiográficas, de las que podemos hablar también en un momento más. Entonces, pero precisamente es posible que eso genere una diferencia también en la letalidad por ambos virus. Influenza mata a menos del 1% de quien la padece, mientras que COVID-19 sabemos que llegó a causar una letalidad que se acercó al 8% global. Ha disminuido de nueva cuenta y de nuevo se encuentra como a inicios de la pandemia en el 3.5 aproximadamente. Pero menos de 1 a, digamos, promedio 5 es una gran diferencia, como también el porcentaje de pacientes que se ponen críticos y que requieren hospitalización con intubación, etc. En el caso de influenza es menor al 5%, mientras que en el caso de COVID-19 es de aproximadamente el 15% los que requieren hospitalización. Solo el 5% requieren cuidados intensivos como pacientes críticos. Entonces también esa es una gran diferencia. Doctor, todos estos datos tan interesantes que nos acaba de compartir, que no conocíamos al inicio de la pandemia de COVID-19, y recuerdo que ustedes, los expertos, los médicos, se preguntaban qué tan diferente o qué tan similar será a influenza H1N1. Pero bueno, regresaremos con más datos sobre estas dos enfermedades. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más.
Hoy hablamos de la llegada ya de la influenza al hemisferio norte en América Latina y por supuesto también muchos otros países que están iniciando el invierno y le hemos explicado cómo las autoridades también están preparando a la población para que conviva de la manera pues más exitosa entre COVID e influenza, dos enfermedades que pueden contagiar al mismo tiempo a una persona, como fue el caso de una mujer de 54 años que tuvo ambas enfermedades, COVID e influenza. Este caso se registró aquí en México. Especialistas a nivel mundial han advertido de la posibilidad de contraer la COVID-19 e influenza a la vez, lo cual ya sucedió. A 10 días de arrancar la vacunación contra la influenza, las autoridades mexicanas dieron a conocer el primer caso de un paciente que tuvo tanto el virus del SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 como de influenza H1N1. Esto fue detectado en una paciente femenina de 54 años de edad. Como antecedentes importantes, es una persona que padecía de enfermedades autoinmunes. También tenía antecedentes de haber padecido cáncer y también tenía antecedentes de en su momento presentar obesidad y enfermedad pulmonar crónica, ¿sí? Los mencionamos porque lógicamente, como ustedes saben, estos son factores de riesgo que una persona permiten que, en este caso, ambos virus puedan desarrollar enfermedad grave. La paciente comenzó con síntomas a finales de septiembre, por lo que fue hospitalizada. Entre el 2 y 3 de octubre le hicieron las pruebas con hisopos. El primer resultado en dar positivo fue el del virus SARS-CoV-2. Fue dada de alta entre el 5 y 6 de octubre, pero después de estar en casa un par de días, inició con fiebre y malestar. Debido al seguimiento a pacientes egresados, volvió a recibir atención médica y nuevamente fue internada. La paciente tuvo una buena evolución y la reportaron estable con enfermedades leves, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por este reporte. Especialistas hacen un llamado a la población para que aprendan a diferenciar los síntomas de enfermedades, sobre todo entre COVID e influenza. En gran parte de América Latina, la temporada de frío ya comenzó y con ella llegan también las enfermedades respiratorias como las influencias, por lo que los médicos deben estar al pendiente de los síntomas que presenten los pacientes para evitar que evolucionen las enfermedades, sobre todo las virales para las que sí hay tratamiento como la H1N1, explica el especialista en salud pública, Leandro Hernández Barrios. Digamos, en relación a la sintomatología, es muy probable que sean muy parecidas las dos enfermedades. Acordémonos, ambas son enfermedades respiratorias, tanto COVID como influenza. Sí, va a haber, si acaso, alguna ligera diferencia, pero esa nos la va a dar cada paciente. No es algo muy prácticamente estudiado, sí, porque sería para nosotros nuestro primer caso. Y en relación a tener que diferenciarla, creo que más bien se dará bajo el estudio del panel viral. Es muy probable que posiblemente nos ayude a diferenciar un poco más la fiebre, ¿sí? Y algunas otras sintomatologías que se vayan observando, pero creo que aquí la clave para estas dos patologías va a ser más que nada el estudio de laboratorio. ¿Sí? El resultado del laboratorio donde nos diga cuál es el virus que nos está afectando. La Organización Panamericana de la Salud explica que los virus de la COVID-19 y de la influenza tienen presentaciones clínicas muy parecidas. Ambos causan enfermedades respiratorias, con una gran variedad de casos que pueden ser desde afecciones asintomáticas o leves hasta enfermedades graves y muertes. En segundo lugar, ambos virus se transmiten por contacto, gotitas y aerosoles. Como resultado, las mismas medidas de salud pública como la higiene de manos y el uso de cubrebocas son acciones importantes que pueden tomarse para prevenir ambas infecciones. La velocidad de transmisión marca una diferencia importante entre ambos virus. El virus de la gripe tiene un periodo de incubación medio más corto. Esto es el tiempo que pasa desde la infección hasta la aparición de síntomas, y un intervalo de serie es más corto que el virus de la COVID-19. Se estima que el intervalo de serie del virus de la COVID-19 es de entre 5 y 6 días, mientras que en el caso del virus de la gripe o influenza es de 3 días. Esto significa que la gripe puede propagarse más rápidamente que la COVID-19, informó Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, antes de irnos a la pausa, nos explicaba algunos datos muy interesantes de lo que fue influenza y que hoy, a la luz del tiempo, nos deja muy claras las diferencias entre influenza y COVID, sobre todo en cuanto al número de población que afectaron, el periodo que duró esta pandemia y ahora en el corte, usted me recordaba un dato, doctor, que yo no lo tenía muy claro. Tuvimos en influenza un medicamento y una vacuna mucho más rápido de lo que hoy estamos teniendo. Sí, Belén. En ese sentido, los profesionales de la salud tuvimos afortunadamente 2 herramientas básicas para contener la pandemia de H1N1. El primero de ellos fue un medicamento que todavía está en el arsenal terapéutico para la influenza, que es oseltamivir. Oseltamivir surge más o menos en agosto del 2009. La pandemia de influenza H1N1 inicia aproximadamente en marzo del 2009 y se considera que el origen es México, en una población en Perote, Veracruz. Pero ya para agosto teníamos oseltamivir, que es un fármaco tan útil en influenza H1N1 que en un par de días el paciente está sin fiebre, sin dolor de cabeza, está con una mejoría significativa. Y además, este medicamento en ese tiempo lo pudimos utilizar exitosamente como profilaxia post-exposición. ¿Qué significa esto? Cuando una persona tiene contacto con un paciente, la primera pregunta es, para evitar desarrollar la enfermedad, ¿puedo tomar algo como preventivo? Eso se llama profilaxia post-exposición. Pues los lineamientos internacionales sí sugirieron en aquel tiempo el uso de profilaxia post-exposición con oseltamivir. Y se observó que reducía mucho el número de personas que desarrollaban síntomas de la enfermedad habiendo estado en contacto con un caso de influenza. 2 meses más tarde o 3, por noviembre, viene la vacuna contra H1N1. Entonces teníamos vacuna para influenza estacional y teníamos vacuna para H1N1, que muy rápidamente tuvo distribución a nivel mundial y que ayudó mucho a contener la pandemia de H1N1. Entonces, esa es una gran diferencia, Belén. En este momento, los profesionales de la salud seguimos muy preocupados por no tener un fármaco que de manera contundente nos ayude a resolver la infección en la etapa aguda de COVID-19. Y de igual manera preocupados, pues porque ha tardado la aparición de la vacuna. Sabemos que vienen buenos prospectos ya en fase 3 de estudios clínicos y que posiblemente entrando el 2021 los podamos tener a disposición. Pero pues esto inició en diciembre del 2019, ha tardado más, aunque originalmente pensábamos que iba a tardar más la vacuna contra COVID-19, esperemos que realmente la podamos tener a finales de año, inicios del 21, y esto seguramente va a cambiar mucho el panorama de COVID-19, pero no tenemos un fármaco. Hace 10 días los NIH en los Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud, publican las guías terapéuticas para pacientes con COVID-19 y lamentablemente exhiben un buen número de revisiones de la literatura internacional que de hecho hemos estado comentando en esta mesa, en donde pues muchos de los fármacos que originalmente fueron buenos prospectos o teníamos mucha esperanza cifrada en ellos, como fue hidroxicloroquina con o sin acitromicina, como fue el caso de Kaletra, la combinación de lopinavir con ritonavir, como fue el caso de interferones, como fue el caso incluso de remdesivir, el fármaco que
dicen haberle dado al presidente Donald Trump, todos estos fármacos están quedando a la saga porque se ha observado que no hay suficiente peso de la evidencia científica estadística para su recomendación, lamentablemente. Entonces, ¿con qué nos estamos quedando? Nos estamos quedando por el momento con dexametasona para los pacientes graves, con heparina para estos pacientes graves. Nos estamos quedando, por supuesto, con mucho monitoreo y con actuación inmediata, decisiva para aquellos que van a requerir, por ejemplo, oxígeno suplementario o intubación endotraqueal. Pero un fármaco como tal no lo tenemos por ahora. Y eso, dicho sea de paso, sí nos genera un poco de desesperación a los profesionales de la salud, porque cualquier profesional necesita herramientas y todavía estamos endebles en ese sentido. Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre las dos pandemias por el momento. Doctor, en el caso de influenza H1N1, ¿cuál es el órgano que ataca principalmente y cuál sería, digamos, el padecimiento colateral o la secuela más grave que podría dejar en un paciente? Fíjate, Belén, que prominentemente afecta al tracto respiratorio, desde la faringe, y puede esto afectar hasta los campos pulmonares. Sí puede afectar otros órganos, pero puede afectar a otros órganos predominantemente como derivado de la falla multisistémica que se puede producir por una inflamación importante sistémica. Pero el órgano predominantemente afectado es el tracto respiratorio. Secuelas. Los pacientes con influenza grave sí pueden tener la secuela de fibrosis pulmonar, parecido a la secuela que están teniendo los pacientes con COVID-19, pero otra diferencia, es mucho menor el porcentaje de fibrosis pulmonar como secuela de influenza que el que estamos observando con casos graves de COVID-19. Y por otro lado, también los pacientes con influenza que tienen neumonía por este virus pueden tener infecciones secundarias bacterianas, sobre todo los que requieren hospitalización, que por ende van a necesitar, además de los antivirales contra la influenza, fármacos antimicrobianos, antibióticos para bacterias que causan infección secundaria. En los niños, además de la afectación al árbol pulmonar cuando sufren de una influenza grave, frecuentemente pueden tener conjuntivitis importante, pero también pueden tener otitis aguda, y a veces esas otitis agudas pueden también tener infección bacteriana secundaria. Entonces estos niños también pueden tener ruptura de la membrana timpánica como parte de un cuadro clínico de influenza que se ha complicado con alguna infección bacteriana. Sin embargo, esto lo estamos viendo más frecuentemente en COVID. Doctor, vamos a hacer nuestra última pausa y cuando regresemos le contamos a nuestro auditorio cómo puede reaccionar, digamos, cuando padece las dos enfermedades. ¿Qué medidas se recomienda tomar? ¿Cuándo acudir al médico? Y un poco también cuál ha sido, digamos, las medidas que ustedes, más que las medidas, las prescripciones médicas que ustedes han dado a los pacientes que tienen las dos enfermedades. Con Claro esto que sí. regresamos después de la pausa.
La situación en Europa no da tregua. Francia está por cuadruplicar su primera ola de COVID. Reino Unido y Bélgica crecieron ya al triple. La alerta por la COVID-19 continúa en el último trimestre de 2020 debido al crecimiento de contagios que incluyen las segundas olas. Dinamarca prácticamente ha duplicado la primera etapa de transmisión y de casos que tuvo en su primera oleada de abril. En septiembre comenzó el repunte. Ahora es casi 2.5 veces mayor que su primer ciclo de contagios. Por otra parte, Reino Unido vuelve a tener dificultades con la transmisión del SARS-CoV-2 al estar triplicando su primera curva. Francia está cerca de cuadriplicar su primera ola. Justo el pasado fin de semana fue declarado el toque de queda en París y 8 ciudades más ante el repunte de COVID-19. Bélgica ya triplicó los casos que tuvo en su primera fase. Por otra parte, hay países que ya rebasaron su primera curva. Es el caso de Rusia, España e Italia, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Honduras con nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica. Ella nos presenta lo más reciente, lo que está aconteciendo en este país. Naomi, te saludamos y te escuchamos. Adelante con el reporte. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Tras 7 meses de haber cerrado el país por la pandemia del COVID-19, Honduras abre sus fronteras terrestres este lunes. Se amplían los horarios de detención de las aerolíneas y se continúan con las medidas para facilitar la actividad económica. Las medidas de bioseguridad de tránsito terrestre serán las mismas que adoptaron para los viajes aéreos. Confirmación de no ser portador del virus, uso de mascarilla obligatorio, entre otras medidas que deben tomar. En nuestro país están próximas las elecciones primarias y el Consejo Nacional Electoral rechazó la recomendación de expertos orientadas a celebrar los comicios primarios durante 2 días consecutivos para evitar aglomeraciones y posibles contagios del coronavirus. El CNE afirma que implementando las medidas de bioseguridad necesarias se pueden realizar los procesos en un solo día, organizando un paquete tecnológico que incluirá todo el apoyo logístico como gel, alcohol y mascarillas, mientras afuera del centro de votación la autoridad del orden velará por la implementación de la distancia que exige el protocolo. Por otro lado, el Hospital Móvil de San Pedro Sula ya recibió a sus primeros pacientes luego de 3 meses de espera. Se preparó para contar con 91 camas, pero debido al reducido espacio entre cada una de ellas, se decidió dejar solamente 61 camas. También mencionó que estas podrán ser trasladadas a otros centros asistenciales en caso de presentar una segunda oleada del virus en el país. Pese a que en nuestro país aumentan las cifras a más de 88.400 casos, con el lamentable deceso de más de 2.500 hondureños. Sin embargo, se reportan más de 34.900 personas recuperadas. Debido a esto, el toque de queda se extendió hasta el 25 de octubre, continuando con las medidas de salida por terminación de dígito de identidad, ampliando el horario de circulación de 5 de la mañana a 10 de la noche. Recordamos siempre a todos los hondureños que no bajen la guardia, ya que por su seguridad y la de nuestras familias deben seguir las medidas de bioseguridad y les recordamos que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi. Como siempre, un gusto escucharte y, por supuesto, aprovechar este contacto para enviar un saludo, un abrazo a nuestros hermanos hondureños. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, regresamos al tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver con este riesgo, que además ya lo estamos viendo, de que convivan 2 enfermedades en tiempo y espacio. En este caso nos referimos a influenza y a COVID-19. Doctor, cuando un paciente tiene síntomas, lo más probable es que al principio se pregunte, ¿qué tengo? ¿COVID, influenza o cualquier otra enfermedad respiratoria? ¿Qué tendría que hacer un paciente que está presentando síntomas en esta temporada invernal, donde es posible que no solamente sea COVID, sino que sea cualquier otra enfermedad respiratoria? Vamos a ser prácticos para responder esta pregunta. Primero, asegurarse de portar un buen cubrebocas. Segundo, lavar muy bien sus manos y hacerlo con la frecuencia adecuada. Evitar el contacto con más integrantes de su familia y con integrantes de la comunidad y preferentemente acudir a recibir atención médica, porque en particular si hay signos de alerta, por ejemplo, fiebre muy alta, dificultad para respirar,
y otros síntomas de severidad de la enfermedad, es fundamental que acudan a recibir atención. ¿Qué tenemos que hacer ahora los profesionales de la salud? Primero, hacer un esfuerzo para que con las diferencias clínicas que hemos comentado aquí, podamos orientar al diagnóstico adecuado del paciente, y para tal propósito tenemos herramientas, por fortuna, Belén, que nos pueden apoyar a uno u otro diagnóstico o incluso a la posibilidad de coinfección. Esos estudios de laboratorio incluyen, por ejemplo, las pruebas de PCR para detección de RNA viral en el exudado nasofaríngeo, hablando de COVID-19. Claro que también hay PCRs para detección de influenza. Sin embargo, lo habitual sería la realización de la PCR para COVID-19 y la realización de una prueba de antígeno que en la misma toma, con el mismo hisopo, nos puede permitir tener una prueba para influenza. Esta prueba es un poco diferente porque detecta antígeno y porque de manera mucho más rápida podemos tener el resultado, incluso en minutos. Y son pruebas de buena calidad, con buena sensibilidad y especificidad. Nada más aquí hago un paréntesis, Belén. Y yo creo que en los países en donde esta situación de coinfección sea de alto riesgo o sea detectada con alta frecuencia, valdría la pena hacer un esfuerzo para la adquisición de pruebas de laboratorio de multipanel. ¿Qué es esto? En una sola muestra, en una sola toma y después en un proceso en el laboratorio, existen comercialmente pruebas que molecularmente te pueden detectar hasta 10 patógenos respiratorios, incluido ya COVID-19. Ya se han desarrollado estas pruebas y son pruebas de gran calidad. Entonces, te pueden detectar influenza, parainfluenza, virus sinciciales respiratorios, te pueden detectar algunas bacterias respiratorias, evidentemente, te pueden detectar micoplasmas que pueden generar enfermedad respiratoria también, y te pueden detectar COVID-19, entre otros de los patógenos. Entonces, estas pruebas moleculares multipaneles, por supuesto, son más caras que una prueba de PCR como las que ahora se están realizando para COVID-19. Son más caras, pero si llegara a darse el caso de coexistencia de enfermedades respiratorias con COVID-19 en una mayor proporción, no se pierda de vista esa posibilidad, ¿no? Entonces, y una vez teniendo estos resultados, bueno, se puede actuar de manera más dirigida a la atención con antivirales de un paciente con influenza, por ejemplo, utilizando celtamivir, amantadina, rimantadina, por ejemplo, que son antivirales que sí tienen utilidad en pacientes con influenza. También cabe la posibilidad, Belén, de no tener al alcance una prueba de laboratorio y tener a un paciente en el que es difícil diferenciar entre influenza y COVID-19, es completamente válido el que el médico decida iniciar con oseltamivir también para cubrirlo de aquello para lo que sí tenemos terapéutica, que es influenza. Eso es válido. Si el paciente tiene respuesta, bueno, excelente, es válido. Primero está el paciente y su cobertura. Evidentemente, se sigue haciendo el esfuerzo para lograr la prueba de COVID-19, en ese caso en particular, para descartar el que exista coinfección
o si el caso quedó exclusivamente como influenza, bueno, pues el paciente ya inició. Sí es válido en esos escenarios tomas de decisiones de esa naturaleza. Lo hacemos con mucha frecuencia. Cuando no había COVID-19 y teníamos en esta temporada un paciente con fiebre, con tos, con dolor de cabeza intenso, que orientaba mucho a la posibilidad de influenza, incluso sin una prueba de laboratorio, iniciarle tratamiento y estar evaluando su respuesta clínica. El paciente mejora, bueno, pues eso se conoce como una prueba terapéutica válida, ¿no? El diagnóstico estaba ahí. Así es, doctor, pues estamos llegando ya al final del espacio. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y no queremos despedirnos sin antes felicitarlo públicamente. Hoy es su cumpleaños, así que Belén, a nombre de todo el sistema de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara, de la productora Isaura López, de Artemio, de todo el equipo técnico, a nombre de verdad de todo este gran equipo, muchas felicidades, doctor. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Belén. Y ni modo, trabajando. Qué grata así es sorpresa como... que lo hayan tenido presente. Muchas gracias. Pues muchas felicidades y que vengan muchos más años, doctor. Muchísimas y además gracias. con mucha salud, que eso es lo que hoy por hoy queremos. Doctor, muchas gracias. Muy agradecido, Belén. No, hombre, doctor, nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.